Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic otra vez al enlace. Muchas veces me han preguntado si tengo una película favorita. Siempre me niego a contestar esta pregunta. Sería muy difícil para mí elegir un solo título y si lo eligiera cambiaría todos los días. Lo que nunca nadie me ha preguntado es si hay una película que me haya hecho querer dedicarme a la crítica de cine, y para esa pregunta sí tendría una respuesta. Aunque fueron muchos los factores que influyeron para que finalmente eligiera esta como mi profesión, recuerdo perfectamente el momento en el que me di cuenta de que escribir sobre una película era lo que más me gustaba hacer. Fue a mediados de los 90 en una clase de análisis cinematográfico en la que se nos mostró una película y se nos pidió que escribiéramos sobre ella. La película en cuestión era Últimos días de la víctima, del director argentino Adolfo Aristarain. Y por razones que ya comentaré en un instante, debo decir que la escritura de ese ensayo me resultó tanto más placentera que la experiencia de ver la película. Siempre he creído que la crítica de cine nace de un deseo de continuar una conversación imaginaria con la película, quizá con el director, con otros espectadores de la misma. Y en mi caso, Últimos días de la víctima fue la película que dio pie a esa conversación, un diálogo que continúa hasta este momento con ustedes. ¿Y por qué hablar de esto ahora? Porque el pasado 25 de octubre la Cineteca Nacional entregó la medalla Cineteca Nacional a Adolfo Aristarain por sus casi 40 años de carrera en el cine, y como parte del homenaje se han estado exhibiendo sus películas, entre ellas, por supuesto, Últimos días de la víctima, que he de decir no es su película más conocida. Es mucho más conocida. Tiempo de revancha es la película que lo dio a conocer. Tiempo de revancha es del 81, un año antes que Últimos días de la víctima, que fue del 82. También es más conocida Un lugar en el mundo, que fue del 92 y que incluso fue incluida en la categoría Mejor Película Extranjera en los Oscar. Y también quizás es más conocida Martin H., sobre todo para públicos más jóvenes. Y una de las razones por las que son más conocidas estas películas es porque han sido editadas en DVD, algo que no ha sucedido, no que yo sepa, con Últimos días de la víctima, cosa que lamento mucho porque es uno de los mejores thrillers policíacos latinoamericanos. El mejor cine de Aristarain, casi todo su cine, pero sus mejores películas son thrillers policíacos. Y lo que lo hace particularmente interesante es que sus dos mejores thrillers policíacos, que son Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima, se exhibieron todavía durante la dictadura argentina. La dictadura argentina concluyó en el 83 y estas películas son respectivamente del 81 y del 82. No nombra nombres, no señala figuras en concreto, pero sí retratan un clima de corrupción, un clima de decadencia que permitió que, por un lado, empresas transnacionales se enriquecieran sin escrúpulos y favorecieran a una clase muy pequeña, y que, por otro lado, surgiera un estrato de sicarios que antes pertenecían a la policía secreta y que ahora ya la mayoría estaban desempleados, se dedicaban simplemente a matar por dinero. Y este es el contexto y este es el clima de Últimos días de la víctima, que cuenta la historia de un sicario, de Raúl Mendizábal, a quien le pagan por asesinar a dos hombres que están vinculados, al parecer, y el vínculo más evidente es una mujer, una rubia muy atractiva. Mendizábal espía como parte de su trabajo y se mezclan, por un lado, el deseo de saber qué es aquello que vincula a los dos hombres y se suma la atracción que siente hacia la mujer. Y la suma de estas dos cosas hace que se pregunte preguntas que no son convenientes para alguien que simplemente debe disparar el gatillo. No revelo más porque es un thriller policíaco, pero sí debo decir que los últimos 5 minutos de esta película hacen que toda la trama se reescriba en la cabeza del espectador, y es algo escalofriante y es algo intelectualmente muy estimulante porque nos damos cuenta de cómo el director ha jugado con nuestra percepción de los hechos. Esta película es una de las mejores muestras de cómo se debe de usar el punto de vista en el cine, sobre todo en una adaptación. Esta película es la adaptación de la novela homónima de Juan Pablo Feynman, quien escribió el guión junto con Aristarain. Y uno de los aspectos más arriesgados de la adaptación es el punto de vista. ¿Quién narra el relato? ¿La primera persona, la segunda o la tercera? Y en el cine, ¿cómo se debe de traducir esto según en dónde se posiciona la cámara? Esta película no solo libra estos obstáculos, sino que es una lección de cómo deben de hacerse tanto la cámara de Aristarain como el guión escrito por ellos dos. Bueno, todo esto es lo que yo ya no veía el momento de plasmarlo y organizarlo en papel. Y eso es lo que hizo que me quisiera dedicar a escribir en adelante siempre sobre películas. Y no había vuelto a ver Últimos días de la víctima hasta ahora, a propósito del premio, de la medalla, perdón, Aristarain. Y
me sirvió también para confirmar que todas nuestras pasiones y nuestros intereses están ahí desde antes de que los articulemos. Quien haya visto estas cápsulas o me haya leído sabrá que mis géneros favoritos son el horror y el cine negro y el cine policíaco. También me habrá oído decir que me entusiasma muchísimo cuando estos géneros se pueden adaptar a la realidad latinoamericana, como es el caso de esta película. Por otro lado, uno de mis escritores favoritos, como el de muchísima gente, es Jorge Luis Borges, y esta película es muy borgiana, tanto en su exploración del tema del otro, el otro al que se mira, el otro que no es uno mismo, y por el tema del manejo del punto de vista, ya mencionado. Todo eso confluía en la película, convergía en la película. Yo todavía no lo hacía consciente, pero por eso seguramente me atrajo tanto. Si ustedes ven esta cápsula, el 3 de noviembre, que es cuando se sube al blog de Letras Libres, todavía pueden ver Últimos días de la víctima en la Cineteca Nacional a las 7 de la noche. El domingo, 6 de noviembre, también la pueden ver a la misma hora. Sería una oportunidad única y si no lo logran, está en YouTube la película. La calidad no es muy buena, pero bueno, ahí está, se puede ver. Ojalá los haya contagiado un poquito de mi entusiasmo por ella, sobra decir que les recomiendo mucho y ojalá me acompañen la semana que entra aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.